¿Cómo transformar un típico jardín polaco con un enorme césped en un jardín lleno de flores coloridas y que también tenga césped? Buenos días queridos, les doy una cálida bienvenida desde el centro de Polonia, cerca de Łódź. Hoy comenzamos una nueva edición del proyecto Wow Garden 2026. Estoy en el jardín bajo los cipreses. En un momento conoceremos a la dueña de este jardín y ella nos contará cómo se creó este jardín, qué ha cambiado en él, de qué se siente más orgullosa y también cuál ha sido su mayor fracaso. Así que si quieren estar al tanto, por supuesto los animo a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a activar la campanita y escriban si esperaban esto tanto como yo. Aquí está ella, queridos amigos, toda vestida de rojo, combinando con el color de su jardín. ¿Y qué tipo de jardín es? Lo sabremos en un momento. Ya no puedo esperar a que nos muestres todo. Yo también les doy la bienvenida cordialmente. Los invito al jardín, les contaré la historia de cómo se creó, cómo se formaron mis diferentes parterres aquí. Adelante, vamos a mirar y tú vas a contar. Pues empecemos. Cuéntame, ¿cuándo se creó tu jardín? ¿Cuántos años tiene? 20. 20 años. Sí, ya está pues tan maduro. Maduro. Y dime, ¿desde el principio tú tenías la visión de que este jardín iba a verse de esta manera? No, al principio solo iban a ser arbustos y árboles verdes, de hoja perenne, una glorieta, senderos, mucho césped para que los niños tuvieran donde correr. Exacto. Empecé este episodio diciendo que sería un episodio sobre cómo crear un jardín hermoso con césped y cómo crear un jardín en el que en realidad no hay césped, sino una variedad de plantas. Al frente de tu jardín todavía queda un pedazo de ese jardín antiguo, ¿verdad? Ahí lo tienes hecho un poco diferente. ¿Qué hay en ese frente? ¿Por qué es así? Ahí apostamos por formas de hoja perenne, muchas formas podadas. Tenemos un boj que ya tiene 20 años. ¿Cómo te las arreglas con ese boj? Es difícil. Es difícil. Ahora que la polilla del boj te ataca, pues tenemos que hacer fumigaciones. Súper. Y dime, ¿este jardín se hizo siguiendo algún plan o fue más espontáneo? Sin plan, sin plan, sin plan. Los mejores jardines son sin plan, escucha. Sí, absolutamente, jardín. Es cambiante como yo. Y lo que simplemente se me ocurra, eso hago. Yo también ya he caminado por este jardín y he visto muchas zonas diferentes, así que en un momento conoceremos esas zonas, porque he contado al menos 4 lugares para sentarse, encantadores y hermosos, en este jardín. Hay varios. Marlena, estamos junto a uno de los primeros macizos de flores que hay en tu jardín, justo en la entrada. Dime, ¿qué hay en este macizo de flores y cuál es la planta principal aquí durante toda la temporada? ¿Cómo se ve? Durante toda la temporada se puede ver el boj, pero solo hay un ejemplar. Y la mayoría son plantas perennes, salvias. Salvias, aquilejas. Sí, tengo aquilejas, delfinios, amapolas. Pero veo que ahí al frente hay rosas que están empezando a florecer. ¿Cuántas rosas tienes? Muchas. 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 Más de 50. Más de 50. Y escucha, yo también noté que se vería bien si levantáramos un poco este parterre y que tienes muchas enredaderas diferentes en el jardín, pero aquí justo no hay. Aquí no hay. Por eso, de nuestro socio, de la empresa Yagram, te traje aquí un obelisco. Como dijiste, creo que encajó súper, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué vas a poner aquí junto a él para que trepe? Pichal.
Sí, Clemati de Viticelle. Clemati de Viticelle del grupo italiano. Va a crecer muy bonito aquí. Va a estar hermoso, en ese tono violeta. Genial. Escuchen, Jagram es uno de nuestros socios, por eso traemos productos de Jagram a cada jardín. Pero para que no parezca que solo los participantes reciben ese regalo, también tenemos un regalo para ustedes. 10% de descuento, así que con la frase Huber-Lamansky en la página de Jagram tienen un descuento. Y yo espero que cuando vengamos aquí en agosto ya esté creciendo algo aquí. Sí, va a estar creciendo. ¿Lo prometes? Sí. Entonces te tomamos la palabra. Marina, estamos frente a una de las áreas más importantes de tu jardín, como dijiste. Te preguntaré sobre ella más tarde, pero ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la planta más importante en tu jardín? Este ciprés de Nootka. Aquí tengo 2 ejemplares. Lo planté como el primero hace 20 años. Hace 20 años dijiste que antes de que hubiera casa ya había plantas. Dime, ¿requieren algún tipo de cuidado? Actualmente no tengo que ocuparme de él. Se ve tan bonito, pero al principio regarlo y fertilizarlo era una obligación. Era una obligación. Escucha, me encuentro con este tipo de plantas en la variedad péndula en muchos jardines y muy a menudo sucede que hay que apoyarlas de alguna manera, porque por ejemplo esas ramas se rompen. En el caso de este ciprés también es así o no, no. Tiene ramas rígidas y de esas ramas salen otras más pequeñas que cuelgan de manera majestuosa. No requiere mantenimiento, no necesita ser apuntalado. Se ve tan hermoso. Y además, por así decirlo, es un lugar donde las aves se posan mucho, ¿verdad? Sí, atrae, especialmente el más alto. Se posan en la punta y cantan hermoso. Escucha, siempre me impresiona cuando recorro los jardines, que la gente inventa tantas cosas diferentes en el jardín. Y aquí en tu jardín tienes un muro en medio del jardín que en realidad tiene una función diferente de un lado y otra del otro. En la toma anterior estábamos sentados de ese lado y todo estaba fantástico, y de este lado tenemos un hermoso parterre. ¿Qué tienes aquí junto a ese muro? Principalmente plantas perennes. En la parte central hay astrantia en una versión hermosa y romántica. Roma está al lado. Me creció mucho el aquilea rosa. Rosa. No amarillo, rosa, no. No amarillo. Todavía no. Aún no es ese color. Delfinios anuales. Espero que sean blancos porque esa era la idea. También espero que las equináceas sean blancas. Sí. Aquí veo aguileñas que realzan un poco ese color. Morado. Sí, sí, y por ahí también hay algunas gramíneas justo en el borde, justo en la orilla, se ve hermoso, gracias. Avísenme si les gusta este tipo de parterre en estilo romántico, justo frente a un muro bastante pequeño porque mide como 1,50 m, tal vez máximo, pero seguro que no tiene más. Y vean qué bien se ve y está en medio del jardín, así que puedes separar 2 partes del jardín con un muro así. De un lado tienes hermosas plantas perennes y del otro un excelente lugar para sentarse, sí. Te dije que tienes muchos rincones diferentes así en el jardín, a pesar de que el jardín no es grande, porque en total, ¿cuánto? Tiene como 12 áreas el terreno, pues lo tienes dividido en diferentes secciones y estamos en una de esas secciones, en una banca fantástica. ¿De dónde salió esta banca? Del vecino, casi, del vecino. Allá, casi. Casi del vecino, sí. Eso está cerca de aquí, en el pueblo. Lo compraste, sí. Oye, ¿y tienes piedras en los caminos? También aparecieron. Lo dijiste al principio. ¿Y lo hiciste tú misma? ¿Mi esposo? Mi esposo lo hizo, eso es, porque vale la pena mencionar que es mi esposo quien ayuda a hacer esas cientos. Todo eso. El trabajo duro lo hace mi esposo y yo ya hago esas cosas más románticas, sí, actividades artísticas. Y sí, para que sea romántico para ustedes dos, en realidad pensé que en una placita así sería genial sentarse junto a una mini fogata. Funcionaría aquí, muy buena idea, funcionará. Por eso de nuestro siguiente socio de la empresa Allegro traje algunos obsequios. Tenemos una fogata elevada donde pueden sentarse junto al fuego, pero también tengo aquí unas luces porque aquí tienes un lugar para que sea aún más romántico, claro. Todavía que aquí no haya.
tenemos que pasar por aquí. Para trabajar de manera aún más romántica, pero para que no digan que solo van a estar aquí sentados y descansando de forma romántica, en un momento vamos a plantar bulbos, así que las canastitas son para que los topillos no se los coman. Bueno. Sí, lamentablemente, sí. ¿Cómo será? Las canastitas los protegerán, súper. Y además una bolsita pequeña, de 100, 120 creo, no más litros, pequeña. Para las plantas que siempre están en el jardín, pero no siempre son bien vistas, o sea, para las malas hierbas. No, no te faltan. ¿No te faltan? No, lamentablemente. Súper. Y lo más importante es que cuando haces compras en Allegro, ahora hay un servicio llamado Allegro Pay, donde incluso puedes hacer compras más grandes y pagarlas a plazos o, por ejemplo, pagar en 30 días. Está genial y eso es justo lo que hice. Te lo traje aquí y lo voy a pagar después. Gracias. Oye, en este lugar, como dijiste, hasta hace poco había césped, pero decidiste hacerte un clásico parterre inglés. ¿Es correcto? Así es. Entonces, ¿qué hay en ese parterre? Rosas, cuéntame. Principalmente rosas, porque no me imagino un parterre inglés sin rosas, pero están acompañadas de plantas perennes, altramuces, eucheras, que ahora están floreciendo tan bonito. Las eucheras son fantásticas. Aquilejos. Las aquilegias se esparcen como locas, sí. Solas. O a veces las ayudo. Igual, y las esparzo. Veo que aquí también hay algo de sedum, ¿sí? Hay algunas crasuláceas grandes. Nepetas, aquí hay más aquilegias, pero también hay alelíes y juliana. Y un pasadizo como en un verdadero jardín inglés, o sea, debajo de una celosía, tiene que estar sí o sí. En general un trozo, hasta los acónitos. Oye, porque también noté en tu parterre que además de esas plantas perennes, esas clásicas plantas con flores, también hay plantas que están en muchos jardines polacos, sobre las cuales últimamente recibo muchas preguntas. Hay funkias, o sea, hostas. Mis queridas, o sea, que realmente te gustan, ¿sí? Mis favoritas. Escuchen, si alguien no lo cree, los invito al canal de YouTube de Marlena, la anfitriona de Hortus. ¿Sí? Se llama igual que Funkiowy Ogrod. Y esa Marlena muestra su jardín aún más ampliamente y con más detalle. Así que los animo a entrar a ese canal y ver qué otras plantas hay aquí. Porque, ¿saben? No somos capaces de mostrar todo el jardín y todos sus rincones, así, en 1 o 2 episodios. Sí. Entonces es una buena idea hacer clic ahí y entrar. Hay cosas en las que uno piensa desde hace tiempo y siempre pasa que alguien tiene ciertos deseos. ¿Tienes o tuviste hasta hace poco algún deseo que quisieras realizar en el jardín? Eso era un sueño. Un sueño, un deseo. ¿Y eso era? El sueño de una niña pequeña, realizado. Yo quería tener una casita de madera, maravillosa, pequeñita, y como crecí un poco, ahora tengo una casita de jardinera. Oh. Qué bonito, práctico, para las herramientas, hecho por mi esposo, está en la parte del huerto. Entonces eso también lo hizo tu esposo. Todo, sí. Caray, pues es bueno tener un esposo así, que hace de todo. Yo, visitando estos jardines, muy seguido los esposos están por ahí en el fondo, pero siempre ayudan en todo. Trabajan aquí. Lo hacen. Dices que aún no está terminado porque adentro todavía no hay ganchos, no tiene vidrios. Sí, todavía no tiene vidrios, pero los habrá en la ventanita, aquí en la puerta, y adentro habrá repisas, ganchos, sí, para las herramientas. Súper, entonces la próxima vez que vengamos ya estará listo. Sí, sí estará, sí. Y en general está cercado con una valla pequeña y aquí tenemos una mini zona de verduras, sí. Principalmente para protegerlo de los perritos. Sí, porque tienes perritos aquí, de hecho corren por aquí y para que no, sí. Para que no hagan travesuras en las verduras, por eso se hizo esta valla. Me gusta mucho, gracias. Especialmente porque está separado de una parte del jardín así de repente y de verdad ya se ve muy bien. Pienso en cómo se verá por dentro, cómo estará todo bien acomodado, pero eso lo veremos cuando vengamos aquí ya en verano. Junio es un mes de mucha abundancia en el jardín porque todo empieza a florecer.
empieza a crecer muy bien, pero también es el momento en que tenemos que ayudar a nuestras plantas. ¿En qué te fijas más en junio en el jardín? ¿Qué es lo que hay que hacer o Fertilizo, fertilizas? principalmente para que después me lo agradezcan con una hermosa floración. Ahora es tiempo ¿de qué? De fertilizar, fertilización. Rosas. Sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, tengo que fertilizarlas porque a principios de primavera las fertilizo por primera vez y ahora voy a hacer la segunda fertilización. Y también las anuales, surfinias, supertunias. Qué bien. Sí, qué bien, porque de nuestro siguiente socio, la empresa polaca Sumin, de la serie Atención, Poder de Abundancia, como dije, te traje, por ejemplo, fertilizantes. Fertilizante soluble para rosas, mira, ¿ves? Fertilizante soluble para plantas de balcón, funciona muy bien justamente para surfinias, supertunias. Ah, también para supertunias. Por favor, gracias. Y escucha, porque es así que el fertilizante soluble es un fertilizante. Las plantas crecen, pero a veces aparecen ciertas deficiencias. Entonces aquí también tengo un kit que ayudará a tus plantas, por ejemplo magnesio, por ejemplo hierro y todo eso. Me parece que funcionará muy bien en el jardín, será útil seguro. Y hay que recordarlo, ¿verdad? Sí. Pero hay que alimentar nuestras plantas porque nosotros también necesitamos nutrientes y las plantas también para que crezcan hermosas. Adelante. Gracias. Crear un jardín es en general un asunto bastante complicado. Dividir en zonas, porque está bien dividir esas zonas, ese es un momento clave cuando tenemos alguna idea en la cabeza. Dime, ¿a qué zonas tienes en tu jardín? ¿Cuáles son esos parterres? ¿Cómo los dividirías? ¿En qué partes? Hay varias zonas. La primera, cuando entramos al jardín, es el antejardín. Bueno, sobre todo plantas de hoja perenne. Ahí apostamos por ese tipo de plantas, pero que cambian de textura, cambian de color. Tengo ahí tuyas, un poco podadas por mi esposo, y también introduje abetos azules, los introduje yo misma. ¿Qué más tengo ahí? Seguramente boj, sí, esos de 20 años, también podados por mi esposo. ¿Elegiste esas plantas de alguna manera especial? ¿Por qué motivo? No por el color y la textura. Quería que hubiera movimiento. Me gusta cuando hay diversidad y eso fue lo que elegimos. Desde unos verdes claros que pasan a un color más oscuro y hacia los tonos azulados. ¿Y siguen funcionando como se planeó desde el principio? ¿O no se crecieron demasiado? Nos superaron, desafortunadamente. ¿Nos superaron? ¿Y qué pasa con que hayan crecido tanto? Mucho trabajo. Desafortunadamente tenemos que limitarlas porque apostamos principalmente por los árboles. Al principio parece que son plantas pequeñas, no muy grandes, pero ahora ya tienen varios metros y requieren poda y ajustes. O sea, las despuntan, las podan porque les damos forma, sí, quitan tiempo. Les quitan espacio a otras plantas y no puedo poner otras que ahora me gustan. Exacto, porque ahora gustan otras un poco diferentes. Como mencionaste aquí fuera de cámara, antes era básicamente lo que había en el mercado, ¿no? Solo había plantas de hoja perenne y rosas y en eso se basaban mucho, sí, demasiado. Había mucha variedad, ahora compro lo que hay, sí, y como hay mucha variedad, pues voy introduciendo cada vez más plantas en el jardín y gracias a eso tengo varias zonas. Antes había mucho césped, pero no, eso no es lo mío. Elegí flores, es decir, plantas perennes, rosas, tengo más de 50 rosas, aguileñas, eucheras, hostas, lirios de día para el jardín. ¿También tienes una zona que es más resistente a la sequía o no? Sí, tengo. El lado sur, en la parte central del jardín, hace 2 años hice una rocalla donde tengo siempre vivas. Sedums, bueno, hay algunas plantas que disfrutan. Vi unos tomillos por ahí, ¿está bien? Sí, me acerco, lo toco y tiene un aroma hermoso y además se puede usar en la cocina. ¿Y sigue funcionando después de estos 2 años? ¿Sí? ¿Sobreviven a los periodos de sequía más intensos? Sí, han crecido mucho. Algo hermoso y alegran tanto por su textura como por su color, pero sigo añadiendo más allí. Plantas. ¿Y tú tienes pensado hacer algo más en el jardín, ampliar alguna zona o por ahora solo te vas a dedicar a las áreas que ya tienes? Hay planes. Hay planes. Escuchen, en cada jardín siempre hay muchos planes, pero en los jardines también hay ciertos fracasos y en un momento hablaremos de esos fracasos.
el tema de los fracasos en el jardín, tengo la impresión de que siempre es un tema interminable. Existen, pero no vamos a hablar de esos temas interminables. No vamos a contar todos los fracasos porque queremos que este sea un episodio agradable que muestre, bueno, nuestro jardín, pero sí hablaremos de uno en particular. Una que consideres que realmente fue tu fracaso en el jardín. ¿Eres capaz de contarnos alguna? Sí, justo una así. Sí, tengo una que ha durado muchos años. Adelante. Hiedra. Me encantaba porque es perenne. Lo planté a lo largo de la cerca porque no quería ver esa barda de concreto. Creció hermoso, era maravilloso, pero después de 20 años empezó a expandirse, a meterse en el césped y en los parterres, así que mi esposo tuvo que quitarlo. Probablemente también afecta a los árboles porque puede acabar con ellos muy rápido, por así decirlo. Muy rápido. Al principio tenía que cuidarlo, pero después, cuando ya empezó a crecer... Entonces adviertes contra el exceso de hiedra. Sí. Es invasiva, no planten demasiada, planten solo unas cuantas, sí, plantas que puedan controlar. Bueno, entonces tenemos ese fracaso y eso es muy importante. Déjenme saber en los comentarios si ustedes también tienen algún fracaso en el jardín. ¿Y cuáles son esos fracasos? Porque está padre conocerlo desde el otro lado, así también podemos educarnos, ¿no? Aprendemos, sí. Oye, estamos caminando por el jardín y ya en varios lugares he notado, y aquí hasta me agaché para ver unas cintas amarillas en las estructuras. ¿De qué se trata? Tengo un truco para los pulgones. El color amarillo atrae a las catarinas y las catarinas comen pulgones, así que de esa manera me deshago de los intrusos. Y así las rosas crecen mejor. ¿Verdad? Sí, no tienen esos pulgones. Sin pulgones florecen más bonito. Pero eso también lo sabes porque es como cuidar nuestro jardín de una manera ecológica, ¿no? Bonito. Después usaré químicos. Sí, si no puedes hacerlo. Sí, voy a fracasar, pero no, el año pasado usé estas cintas y estuvo bien. Entonces, la cinta amarilla atrae a las catarinas y las catarinas se comen a los pulgones. ¿Ya sabían eso? Avísenme. Mencionaste que quieres cambiar algo en el jardín, así que la pregunta es, ¿qué tema tienes ahorita como prioridad? Sí, lo tengo en mente. Aconséjame, por favor. En esta zona, o sea, esta está aquí, es como una terraza. Pues según yo pasa muy poco. ¿A ti te gusta cuando pasan cosas diferentes? Sí, quiero un cambio. No han habido ningún cambio en esta zona desde hace 15 años y yo cambiaría algo. Por favor, aconseje. Veo que algunos elementos del sur de Europa aparecen aquí. Sí. Entonces tal vez aquí podrías agregar algo de color, tal vez colgar algunos elementos, tal vez algunos espejos, porque veo que te gustan los espejos, porque también tienes. Sí. Sí, agrandan el espacio. Agrandan el espacio, genial. O tal vez los espectadores nos den ideas. Sí, escuchen, miren esta zona, les estamos mostrando esta zona. Sí. Aconséjenos, tal vez Marlena se inspire y cuando vengamos en 2 meses aquí habrá una revolución total. Por supuesto no lo espero, pero podría pasar. Tal vez pase algo, por favor, denos ideas. Así que escriban en los comentarios qué cambiarían aquí para que esta zona sea mucho mejor. Cobre vida. Cobre vida. Queridos amigos, esto ya casi termina. Ya vieron la mayor parte del jardín. Dejamos un poco para nuestra próxima visita. Todavía verán algunas tomas más, pero este año decidí que antes de irnos les haré unas preguntas rápidas a los participantes. Y este es ese momento. Marlena, primera pregunta, ¿rosas o hortensias? Rosas. Amo las rosas, pero también me gustan las hortensias. Tengo bastantes en mi jardín. Pregunta número 2, ¿un césped perfectamente cortado o mejor un prado de flores? Me quedo con las flores. ¿Un prado de flores? Demasiado trabajo con el césped. Pregunta difícil, pero ¿riego automático del jardín o mejor andar corriendo con la manguera de jardín?
Corro porque me gusta, siempre aprovecho para revisar mis parterres y ver si todo está bien o si hay algo que deba corregir o hacer. O sea, andar corriendo con la manguera de jardín, ¿sí? Yo apuesto por eso porque así cuido el jardín. Siguiente pregunta. ¿Trabajar en el jardín a las 6 de la mañana o mejor a las 9 de la noche? Soy madrugadora. Entonces, en la mañana. Yo funciono mejor en la mañana. Súper. Equipo de la mañana, yo también. ¿Hay más energía en la mañana? ¿Un jardín minimalista, moderno o tal vez ese caos controlado en el jardín? Caos, pero no incontrolado. Así como se puede ver en mis arriates de plantas perennes llenos de flores con ese caos. Súper. Yo también. Team Caos. Marlena, fue genial visitarte. Muchas gracias por mostrarnos todo tu jardín, aunque creo que no fue todo. ¿No? No vieron todas las zonas. ¿Dejamos algo para agosto? Los invito. ¿Nos vemos en agosto? Sí. Y ahora, escuchen, vamos a correr para tomar fotos y hacer tomas, porque justo ahorita estamos en la hora dorada y eso es lo más importante, tener buenas tomas. Recuerden escribir si les gusta este jardín y también sigan a Marlena en su canal de YouTube. Los invito. Hosta Hortus. Hosta Hortus. Adiós. Adiós.